La República Popular de la Amnesia, Tiananmen revisitado de Louis Salim, es un libro profundo y de gran investigación que examina uno de los eventos más significativos pero poco discutidos de la historia moderna de China, la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989. Esta obra profundiza en cómo el Partido Comunista Chino, PCC, ha borrado sistemáticamente la memoria de las protestas y la brutal represión que siguió, reconfigurando la narrativa para asegurar el control político y la estabilidad. Lim combina historias personales, entrevistas y análisis histórico para descubrir la verdad sobre lo que sucedió y cómo ha moldeado la memoria colectiva de China, o la falta de ella. Contexto histórico y el evento. En 1989, China vivió una ola de protestas pro-democracia, lideradas principalmente por estudiantes, intelectuales y trabajadores que se reunieron en la Plaza de Tiananmen en Pekín. Exigían reformas políticas, libertad de expresión y el fin de la corrupción dentro del PCC. Las protestas ganaron fuerza durante varias semanas, culminando en una masiva manifestación con cientos de miles de personas. Sin embargo, el gobierno respondió con medidas extremas, enviando fuerzas militares para reprimir el movimiento. Entre el 3 y 4 de junio de 1989, el Ejército Popular de Liberación, EPL, entró en la plaza utilizando tanques y munición real contra civiles desarmados. Las estimaciones del número de muertos varían, pero se cree que miles fueron asesinados o heridos. El libro de Lim proporciona una exploración integral de este trágico evento, centrándose no solo en las protestas y sus consecuencias, sino también en cómo el gobierno chino ha trabajado para borrar este episodio de la conciencia pública. El borrado de la memoria. Uno de los temas centrales del libro de Lim es el concepto de amnesia, un término que ella utiliza para describir el esfuerzo deliberado del PCC por suprimir la memoria pública de la masacre de Tiananmen. A través de la censura, la propaganda y la intimidación, el gobierno ha creado una sociedad donde muchas personas jóvenes desconocen por completo lo sucedido en 1989. Lim describe cómo los libros de texto omiten referencias a la masacre. Las búsquedas en Internet relacionadas con Tiananmen son fuertemente censuradas y se prohíben las discusiones públicas sobre el evento. Las entrevistas de Lim con jóvenes chinos revelan la magnitud de esta amnesia colectiva. Muchos de los entrevistados expresan sorpresa o confusión al enfrentarse a información sobre la masacre, habiendo crecido en un entorno donde tales temas son tabú. Esta falta de conocimiento no es accidental, sino el resultado de una campaña cuidadosamente orquestada por el PCC para mantener su autoridad borrando cualquier disidencia de los registros históricos. Historias personales y testimonios. Lo que hace que la República Popular de la Amnesia sea particularmente fascinante es el uso que hace Lim de historias personales para humanizar la tragedia. Ella entrevista a una variedad de individuos, incluidos sobrevivientes de la masacre, familiares de las víctimas, exfuncionarios e incluso soldados que participaron en la represión. Estos testimonios proporcionan una perspectiva multifacética sobre los eventos de 1989 y su impacto duradero. Una historia particularmente conmovedora es la de Chang Shanling, una madre que perdió a su hijo durante la masacre. Chang se convirtió en uno de los miembros fundadores de las Madres de Tiananmen, un grupo de padres que ha luchado incansablemente por obtener justicia y rendición de cuentas por la muerte de sus seres queridos. A pesar de enfrentar vigilancia constante, acoso y amenazas por parte del gobierno, Chang y otros miembros del grupo siguen exigiendo reconocimiento para la masacre y sus víctimas. Lim también entrevista a un exsoldado que describe el costo psicológico de recibir la orden de disparar contra civiles desarmados. Su relato subraya los dilemas morales a los que se enfrentaron los individuos atrapados en la maquinaria de la violencia estatal. Estas narrativas personales no solo destacan el costo humano de la masacre de Tiananmen, sino que también exponen hasta qué punto el PCC está dispuesto a silenciar cualquier disidencia. El papel de la propaganda. Lim examina cómo el PCC ha utilizado la propaganda para reescribir la historia de Tiananmen. Inmediatamente después de la masacre, el gobierno lanzó una masiva campaña de propaganda para justificar sus acciones, presentando a los manifestantes como contrarrevolucionarios violentos que amenazaban la estabilidad nacional. Esta narrativa ha sido institucionalizada desde entonces, con relatos oficiales que presentan los eventos de 1989
como necesarios para garantizar el desarrollo económico y la armonía social de China. El libro también explora cómo el PCC ha manipulado el orgullo nacional para desalentar la investigación crítica sobre la masacre. Al promover una narrativa del éxito económico de China como justificación de la represión política, el gobierno ha fomentado un sentido de amnesia colectiva entre la población. Esta táctica ha sido particularmente efectiva entre las generaciones más jóvenes, que han crecido en una era de rápido crecimiento económico y están más enfocados en el avance personal que en el activismo político. La dimensión internacional. El libro de Lim también considera la respuesta internacional a la masacre de Tiananmen y sus consecuencias. Inicialmente, la represión generó una condena generalizada por parte de los gobiernos occidentales, muchos de los cuales impusieron sanciones a China. Sin embargo, con el tiempo, los intereses económicos han prevalecido sobre las preocupaciones por los derechos humanos, lo que ha llevado a una normalización de las relaciones con el gobierno chino. Lim critica este enfoque pragmático, argumentando que ha permitido al PCC evitar rendir cuentas por sus acciones de 1989. El libro destaca la complicidad de empresas y gobiernos extranjeros en perpetuar la narrativa del PCC. Por ejemplo, Lim discute cómo las empresas tecnológicas occidentales han ayudado a construir el extenso aparato de censura de China, permitiendo al gobierno controlar la información y suprimir la disidencia. Esta complicidad plantea importantes preguntas éticas sobre el papel de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos y la verdad histórica. La persistencia de la disidencia. A pesar de los esfuerzos del PCC por borrar la memoria de Tiananmen, Lim documenta ejemplos de resistencia y disidencia que siguen desafiando la narrativa del gobierno. Las madres de Tiananmen, así como los activistas y disidentes dentro y fuera de China, han mantenido viva la memoria de la masacre. Lim destaca el trabajo de personas como el artista Ai Weiwei, cuyas instalaciones provocativas y declaraciones públicas han atraído la atención sobre cuestiones de censura y violencia estatal. El libro también explora cómo la tecnología ha creado nuevas oportunidades para preservar y difundir información sobre Tiananmen. Aunque el gobierno chino ha invertido fuertemente en la censura de Internet, los activistas han encontrado formas creativas de eludir estos controles, utilizando redes sociales, aplicaciones de mensajería cifrada y redes privadas virtuales, VPN, para compartir contenido prohibido. Lim argumenta que estos actos de resistencia, aunque pequeños en escala, son significativos en su desafío a la amnesia impuesta por el Estado. Implicaciones más amplias. La República Popular de la Amnesia no es solo un libro sobre Tiananmen, es una crítica más amplia al autoritarismo y su impacto en la sociedad. Lim argumenta que la supresión de la memoria y la disidencia no es única de China, sino una característica común de los regímenes autoritarios en todo el mundo. Al examinar los mecanismos de control estatal en China, el libro ofrece ideas sobre las formas en que los gobiernos pueden manipular la historia y suprimir la disidencia para mantener el poder. Lim también plantea preguntas importantes sobre el papel de la memoria en la formación de la identidad nacional. Ella argumenta que los esfuerzos del PCC por borrar la memoria de Tiananmen han creado una comprensión fragmentada e incompleta de la historia de China, con implicaciones profundas para el futuro del país. Sin un reconocimiento honesto del pasado, sugiere, será difícil que China logre una reconciliación genuina y un progreso verdadero. La República Popular de la Amnesia. Tiananmen Revisitado es un libro poderoso y meticulosamente investigado que arroja luz sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna de China. A través de historias personales, análisis histórico y una crítica profunda a la propaganda estatal, Louisa Lim expone la magnitud de los esfuerzos del PCC por suprimir la memoria de la masacre de Tiananmen. Al mismo tiempo, el libro celebra la resistencia de aquellos que siguen luchando por la verdad y la justicia, recordando a los lectores la importancia de la memoria frente a la opresión. El trabajo de Lim es una contribución vital a la conversación continua sobre los derechos humanos, la memoria histórica y la lucha por la libertad en las sociedades autoritarias. Sirve como un testamento de las víctimas de Tiananmen y una llamada a la acción para aquellos que creen en el poder de la verdad para desafiar a la tiranía. Para cualquier persona interesada en comprender la China contemporánea y el legado de 1989,
Este libro es una lectura esencial.